Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los derivados financieros, en este caso forward y futuros. Para conocer un poquito, vamos a dar una introducción sobre el tema. Los derivados financieros como tal es una herramienta mundial la cual ha tenido un desarrollo muy importante y ha tomado más trascendencia ya en nuestro país, en Colombia. En el desarrollo de nuestro trabajo vamos a hablar sobre dos derivados muy importantes, que es el forward y futuro. Como tal, dentro de esos, una aplicación de las tasas spot y tasas forward. Pues primero tenemos que saber qué es un derivado financiero. Un derivado financiero son instrumentos que, como tal, cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Se utilizan como instrumento de cobertura frente a las fluctuaciones de las variables como las tasas de cambio, tasas de interés o el precio de algún bien. Vamos a revisar en esa parte algo muy importante. Los inversionistas como tal lo utilizan para realizar una especulación sobre los futuros movimientos de un precio o de un activo. ¿Qué son los contratos forward y futuros? En este caso los forward es un derivado formalizado mediante un contrato de dos partes hecho a la medida de sus necesidades para vender o comprar específicamente un determinado subyacente. Los principales elementos son comprador, vendedor y precio de entrega. Los contratos futuros son contratos que la cantidad y la fecha de entrega están estandarizados y explícitos. Sus principales elementos son el activo subyacente, el plazo, precio del futuro, fecha de entrega y sistema de liquidación. Para entender más las diferencias de esos dos contratos, vamos a revisar el siguiente cuadro. Entonces encontramos las características principales de ambos derivados. En este caso los forward, el contrato se firma entre dos partes, los futuros se negocian sobre cambios. El tamaño del contrato estandarizado en forwards, en futuro son contratos estandarizados. El tiempo en los forwards usualmente no especifica una fecha de entrega, en los futuros categoría de posibles fechas de entrega. Los ajustes en el forward tienen un inicio y un fin de contrato, en los futuros se ajusta al mercado diariamente. La forma de entrega en forwards entrega el activo físico o la liquidación final en metálico, y en los futuros se liquidan antes de entrega. El tamaño puede tener cualquier tamaño que deseen las dos partes. En los futuros el tamaño está definido de antemano. Y las especificaciones del subyacente en forwards no lo especifica, y en el futuro se limitan las variaciones permisibles en la calidad del subyacente. De acuerdo a esto vamos a revisar qué son las tasas spot y las tasas forward. Una tasa spot se mide en un momento dado según el rendimiento al vencimiento de un valor de descuento neto. Puede considerarse como la tasa de interés especificada en un contrato spot. Dicho contrato, al firmarse, implica el préstamo inmediato de dinero de una parte a otra. El préstamo junto con el interés se tiene que reembolsar íntegramente en un momento específico. Las tasas forward es la tasa futura cupón cero implícita en el día de hoy en la estructura temporal de tipos de interés. Y adicional es la tasa de descuento que permite determinar el valor equivalente de una unidad monetaria. Para entender más a fondo qué son las tasas spot y las tasas forward, vamos a revisar un ejemplo como tal. Hoy es 15 de mayo, un productor de petróleo negoció un contrato para vender 1.000.000 de barriles según las siguientes condiciones. Precio spot del petróleo 60.000 pesos por barril, precio futuro de agosto 59.000 pesos por barril. El productor decide cubrirse con 1.000 contratos de futuro a agosto. Suponga que el precio spot en agosto es de 55.000 pesos, es decir que va a ganar 4 millones por los contratos. De acuerdo a este ejemplo, podemos ver que esto es una cobertura a corto plazo. Esta cobertura es apropiada porque la posición del contrato es a corto plazo
ya que se desea esperar tener esos 4 millones de barriles en el futuro, pero a corto plazo, es decir, agosto. Por ejemplo, el siguiente. Hoy es 15 de enero. Un fabricante de cobre sabe que necesitará 100.000 libras de cobre el 15 de mayo. El precio spot del cobre es 3.40 por libra. El precio futuro a mayo es 3.20 por libra. El fabricante decide cubrirse por una posición larga en 4 contratos de futuro a mayo. Es decir, que va a ganar 5.000 por los contratos. En este caso, estamos hablando de una cobertura a largo plazo. Se puede dar que se instrumenta con una posición larga y es apropiada cuando el interesado, o sea, el inversionista, en este caso, sabe que debe adquirir el activo en el futuro y que como tal va a asegurar el precio a pagar. Ambas, ambas opciones son las que las empresas deben mirar y concentrarse para minimizar los riesgos que surgen con los tipos de interés, las tasas de cambio y las variables que el mercado nos da a día. Para finalizar, vamos a revisar una estrategia de una empresa ficticia y como tal la implementación de los contratos. La entidad ficticia Baker Corp compra y consume grandes cantidades de harina para crear sus productos. En esa entidad teme que sus márgenes se estrecharán si el precio de la harina sube en el futuro. Por tal motivo, Baker Corp decide establecer un contrato con un proveedor de harina y acuerda comprar 10 sacos de harina en 6 meses por el precio de 15 euros cada uno. Baker Corp asegura el suministro de harina a un precio garantizado, lo que le protege cualquier incremento potencial de los precios al contado de la harina durante los próximos 6 meses. A cambio, el proveedor sabe que venderá su producción futura a un precio determinado, estando protegido ante un posible descenso de los precios de la harina. 6 meses después, en la fecha acordada, el precio al contado de la harina ha incrementado 20 euros por saco, pero Baker Corp pagará solo 15 euros, tal y como lo había acordado, por lo que ahora los 5 euros por cada saco que tendría que haber pagado el mercado al contado. Sin embargo, el proveedor ha salido perdiendo ya que no ha aprovechado la oportunidad de vender los sacos de harina en el mercado al contado por un precio superior. ¿Eso qué quiere decir? El inversionista como tal empleó los derivados para incrementar su apalancamiento por el mercado tan volátil y protegerse del riesgo en una actividad que es sometida a altas variaciones de precios por los diferentes factores que van ligados a la producción, en este caso la harina. Es decir, la persona que produce el trigo puede tener contratiempos frente a la cosecha por las altas temperaturas del sol, por el invierno, por una plaga. Entonces esto va a permitir que haya una producción no a tiempo y de esto depende también el incremento en los precios. Por el contrario, el proveedor asume el riesgo con la perspectiva de obtener beneficios a futuro. En este caso, él debió vender los sacos restantes eh, por medio de un contrato a otra empresa para que a corto plazo, ¿sí? Para que pues de esta forma no tuviera pérdidas económicas en su producción. Bueno, como tal, ese es un resumen de los derivados financieros, forward y futuros. Espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias.